Sí, sí. Bueno, les doy una cordial bienvenida a todos. Ya nos han estado escuchando, hablando con el doctor, pero bueno, muchísimas gracias hoy por acompañarnos. Nos acompaña el doctor Osvaldo Mario Samuel. Para quien no lo conoce, el doctor es juez de la Cámara del Trabajo de Villa María, Córdoba. Es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho, Universidad Kennedy, magíster en Derecho del Trabajo, UNTREF, licenciado en Calidad de la Gestión Educativa, UNSAL, juez, como dije, de la Cámara del Trabajo de Villa María, estudios también en Washington College of Law y Harvard Law School, Cambridge, docente en grado UCASAL y de posgrado en UCASAL y Universidad de Córdoba, especialista en Derecho Laboral, individual y colectivo en la ciudad. Bueno, el tema de hoy lo titulamos Discriminación por enfermedad, acciones, resarcimiento y cuantificación, y lo que estamos buscando hoy es poder conversar sobre discriminación, encuadramiento legal, convencional y laboral, el prejuicio, arbitrariedad, discriminación general y discriminación laboral sistémica, manifestaciones de la discriminación, discriminación especial por estado de salud, el derecho a la salud, aptitud para el empleo, documentos internacionales, la enfermedad como motivo discriminatorio, acciones y reparación. Es un montón, Mario. Van a entrar en los 70 minutos, es un capo. No sé. Vamos a ver, bueno, no importa, no importa. La última medición me dio 70. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Microjury por la posibilidad te vuelvo a repetir, de llegar a gente que uno no llega. Somos de una ciudad del interior. Lo que hace a la periferia por ahí más difícil de acceder a un montón de ámbitos de carácter académico, incluso de este tipo, con esta modalidad que es la llegada a través de Zoom. Uh-huh. Dos o tres cuestiones previas antes de empezar, porque ya veo que ya hay preguntas puntuales de María Laura Trangoni de Chaco. Las preguntas puntuales vamos a dejarlas para el final, porque si cada uno hace la pregunta que tiene puntualmente, no vamos a llegar ni al 10% del desarrollo del contenido que podemos tener hoy. Quizás a lo largo de la charla la respuesta a su pregunta la encuentre usted sola en función del desarrollo que vamos a estar dando de los contenidos. Bueno, el tema de hoy, como bien lo presentó Irene, es el tema de discriminación por razones de enfermedad y todo lo que genera. Pero como cualquier tópico, antes de empezar a desarrollarlos, es necesario saber de qué estamos hablando cuando hablamos puntualmente de discriminación. Parece ser que discriminación fuera un concepto reñido con las buenas formas. Y en rigor de verdad, si uno toma un diccionario de la Real Academia anterior a 1930, va a encontrar que discriminar es distinguir, discriminar es separar, no necesariamente tiene que tener, desde el punto de vista abstracto, una connotación negativa. La connotación negativa la fue dando la sociedad global a través de conductas humanas que fueron reprochadas por distintos ordenamientos jurídicos, fue consecuencia de la historia que cambió la denominación o la connotación del concepto de discriminación y hoy tiene una fuerte raigambre vinculada a los derechos humanos y una fuerte raigambre jurídica, incluso en la Argentina. Pero no se puede hablar de discriminación sin hablar primero de un concepto que evidentemente está vinculado, que es el concepto de igualdad. El concepto de igualdad que nosotros tenemos desarrollado en la Constitución Nacional, en el artículo 16, que sostiene puntualmente que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, y la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Este concepto que pareciera ser que está tan claro, señalado, es una igualdad en sentido abstracto, no en el caso concreto. En el caso concreto hay que analizar qué es lo que se pretende igualar y entre quiénes se está hablando de igualdad. Desde ese punto de vista, tomamos algunos elementos de John Rawls, de teoría de la justicia. Rawls es un profesor de Harvard,
que concretamente planteaba que la igualdad de condiciones que sirve de base a la igualdad de la ciudadanía y a la independencia personal es aquella que, según Rousseau, se traduce en un escenario social en el cual nadie puede ser tan rico como para comprar a otro, ni nadie tan pobre como para verse obligado a venderse. De ese modo, estaría equilibrado la sociedad dentro del pacto social que planteaba Rousseau, considerando que, siendo la cooperación social necesaria y posible, en virtud de las circunstancias de justicia objetiva y subjetiva, la forma de la asociación rousseauiana sería aquella que acordarían personas iguales, razonables y racionables. No siempre se da esta situación, no siempre entre las personas se da la situación de igualdad en forma tan razonable como se entiende. De hecho, el devenir histórico nos ha llevado a que la utilización del término discriminación haya cambiado y tenga connotaciones jurídicas en función de hechos que empiezan a visibilizarse a partir de 1930, marcando el trato desigual que recibe la comunidad judía en Alemania o la población oscura en Sudáfrica con el régimen de apartheid. Pero en rigor de verdad ha habido situaciones realmente desagradables en el decurso de la historia de la humanidad que encastrarían hoy en el concepto de discriminación. Pensemos solamente en el trato a los pueblos originarios de toda América. El concepto se derrama en el mundo para graficar el trato desigual, peyorativo y arbitrario sobre trabajadores migrantes, minorías étnicas, grupos raciales o religiosos, grupos políticos o ideológicos. Los primeros antecedentes que se reconocen de la expresión discriminación aparecen en la resolución 217 A de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. O sea que nosotros tenemos que a mediados del siglo XX ya empezamos a tener un concepto de discriminación con una connotación jurídica bastante importante y con una carga social e histórica bastante evidente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación pone un poco en claro aquello que se da por obvio, pero no es tan obvio, que es la garantía de igualdad como opera. Opera de forma tal que se permiten desigualdades, pero siempre y cuando las desigualdades tengan un tinte objetivo, que estén fundadas en cuestiones de razonabilidad, de sensatez, que las autoricen por rigor lógico. En cambio, esa garantía de igualdad va a estar protegida por el ordenamiento jurídico cuando no obedezca a ciertos márgenes de razonabilidad, cuando la situación de discriminación sea arbitraria o importe una ilegítima persecución o un indebido privilegio de personas o de grupos de personas, aunque el fundamento sea opinable. Por ejemplo, en un caso de discriminación por ideología. El fundamento puede ser opinable, pero está vedado por el ordenamiento jurídico, ya vamos a ver a través de qué norma. Esto la Corte lo visibiliza en un fallo que se llama Enríquez Abdón contra el Ministerio del Interior, que está en la ley 1998 C335, para aquellos que quieran buscarlo, tomar nota. Y así observamos que la República Argentina, a partir de 1978, recoge elementos conceptuales de distintos convenios internacionales, especialmente cartas que están vinculadas a los derechos fundamentales. En el campo laboral campea el convenio 111 de OIT, pero veamos cómo arriba el concepto de discriminación en la República Argentina. El concepto de discriminación tiene un debate importante en el Parlamento argentino, y hasta que se sanciona la ley 23.592, que puntualmente señala que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o menoscabe, volvamos a los verbos, impida, obstruya, restrinja o menoscabe. Es decir, que es un plano de acciones sumamente amplio, referidos al pleno ejercicio
sobre bases igualitarias de derechos y garantías fundamentales, da ejemplos que de ninguna manera son taxativos, sino que se refiere a ciertos paradigmas discriminatorios como aquellos basados en la raza, en la religión, en la nacionalidad, en la ideología, en la opinión política o gremial, en el sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos, será obligado a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. Es decir, que nos da un doble estándar. Por un lado, es avolver el acto al estado anterior, porque ese acto jurídico sería nulo, en virtud no solo de la ley 23.592 del artículo 1, sino que en función de, si fuera de naturaleza contractual, tendría un objeto de carácter ilícito, pues sería contrario a la ley, de acuerdo al artículo 279 del Código Civil y Comercial de la Nación, y o exigir la reparación del daño moral o material que se hubiera ocasionado. Este concepto para los laboralistas ha sido bastante importante después de un fallo puntual, que fue Álvarez contra Cencosud, que lo vamos a analizar más adelante, pero concretamente de lo que estamos hablando es de la violación de las igualdades de oportunidades o de trato, de aquellas violaciones a la igualdad de oportunidades de trato que sean básicamente disfuncionales, que sean peyorativas, que no tengan un fundamento o un arraigo en la razonabilidad que permite distinguir, sino que sean básicamente arbitrarias. ¿Por qué decimos arbitraria? Porque la arbitrariedad no se funda en la razón, sino se funda en la conveniencia para el cual el acto sea celebrado. Es decir, es una simple voluntad avasalladora que de ningún modo está fundado en la razonabilidad ni en el interés del otro. Por eso aquí vamos a encontrar un concepto sumamente importante que tenemos que tenerlo en cuenta, porque es la clave hermenéutica para poder entender la discriminación. Ese concepto es el concepto del prejuicio. El prejuicio es una actitud hostil y prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose que posee las cualidades objetables atribuidas al grupo. Es decir, porque alguna vez una mujer tuvo un accidente de vehículo hace 70 años, la persona cree que la mujer no está en condiciones de poder manejar. Entonces, por esa razón, genera una idea que es, por supuesto, acrítica y a priori, no fundada en ninguna razón valedera, de que ella no va a estar en condiciones de poder manejar. De la misma manera que si alguna vez existió una persona de color que cometió algún hecho reprochable, se pensaría que todas las personas de color puedan cometer hechos reprochables igual que aquella persona que lo hizo. Así opera el prejuicio, como una opinión previa, tenaz, acrítica, mordaz, es a priorística, porque es antes de poder verificarla en la realidad, que necesariamente implica una objeción, es decir, un desprecio, un desdén, un ataque hacia la dignidad de la otra persona. Hay un amplio elenco de prejuicios en la cultura argentina. Pensemos en los pueblos originarios, pensemos lo que pasa con la gente que habitó este suelo antes que lo colonizaran los españoles. Pensemos con las personas de origen afroamericano en la Argentina desaparecieron prácticamente. Los que no perdieron la vida en la guerra de independencia, la perdieron en la guerra de Paraguay. Fueron carne de cañón. No existe justificación jurídica siquiera verosímil para no reprochar y condenar estos prejuicios que nos llevan directamente a la discriminación. Y justamente fue una persona de orígenes afroamericanos, con rasgos distintivos, y fue quizás el mejor boxeador de la historia, que se llamaba Cassius Clay. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Cassius Clay en una masterclass de
de discriminación? Bueno, resulta ser que en esto tiene que ver con algo muy importante como son los prejuicios y cómo operan los prejuicios en la formación del inconsciente colectivo. Y operan, decía Alan Allenport, que el prejuicio es tan difícil de desterrarlo en una sociedad que es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Y eso a mí me llamó mucho la atención por la potencia de las palabras que utilizaba Allenport. Y cuando lo escuché a Cassius Clay en un reportaje decir, más que decir es quejarse, porque él en realidad, hablamos de un hombre que en el contexto de la guerra de Vietnam rechaza de cumplir con el servicio obligatorio de Vietnam en función de que él entendía de que los ciudadanos americanos de origen afroamericano eran carne de cañón, eran personas que iban al frente con mucho más frecuencia que las personas de la etnia blanca. Entonces, Cassius Clay se preguntaba, ¿por qué Jesús es blanco y de ojos azules? ¿Por qué en la última cena son todos blancos? Los ángeles son todos blancos. ¿Por qué Tarzán es blanco en medio de África y domina a la fiera, habla con los animales, los puede entender? Si los africanos estuvieron allí desde el inicio de los tiempos, ni siquiera aprendieron a hablar con los alemanes y tampoco los pueden llegar a dominar. Cassius Clay se preguntaba, ¿por qué Miss América es blanca? ¿Por qué Miss Mundo es blanca? ¿Por qué Miss Universo es blanca? La torta de Ángel es blanca. En cambio, el pastel del diablo es una torta de chocolate. Santa Claus es blanco. El jabón que limpia es blanco. El presidente de Estados Unidos vive en la Casa Blanca. Lo bueno es blanco, lo negro es malo. El patito feo es el negro. Y el gato oscuro es el de mala suerte. Y si te amenazan, es un mensaje oscuro. Cualquiera que haya conocido a este boxeador se da cuenta que no era una persona común, era un tipo muy, muy lúcido, era un hombre muy inteligente, adentro, abajo, ring y afuera. Lo que nos hace ver y cristalizar el concepto de prejuicio. Él estaba planteando todos los prejuicios de la sociedad americana, que miren, pasaron 40 años, y miren hasta la actualidad cómo están operando los prejuicios y lo que está sucediendo en una de las sociedades que supuestamente están industrializadas, son del primer mundo, están sucediendo hechos de discriminación como los que estamos observando hoy en día. Así opera el círculo vicioso. Tenemos una diferenciación peyorativa que se une a un prejuicio, esa opinión previa, crítica, tenaz, que implica una objeción, y ahí nos encontramos con la discriminación. Hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que el derecho antidiscriminatorio protege a colectivos socialmente vulnerables o históricamente postergados. Es fundamentalmente para eso que Kaufman, un autor interesantísimo, a mi criterio, que ha hecho un estudio del derecho antidiscriminatorio a nivel mundial, ha encontrado que todas las legislaciones de los países lo que intentan, más que generar paradigmas puntuales como la raza, la religión, el género, no el sexo, porque el sexo es una categoría biológica y no una construcción cultural como es el género. Él planteaba que el derecho discriminatorio en distintos países, antidiscriminatorio en distintos países, ha nacido para proteger y tratar de, con la ayuda de políticas positivas, medidas de acción positiva de los estados, tratar de proteger a ciertos colectivos socialmente postergados, históricamente vulnerables. La especial tutela constitucional de igualdad, que hablábamos del artículo 16, comprende el derecho y la garantía a ser diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que distinto no es peor. Si se le paga en forma diferente a un trabajador porque produce más, si se le paga en forma diferente a una trabajadora porque obtiene mejores ventas y tiene una mayor comisión por ventas, ese acto del empleador que discrimina salarialmente y paga está basado en una razón funcional, racional y sensata de la empresa que está destinada a obtener una utilidad, porque ese trabajador logra una diferenciación objetiva, que no es peyorativa, es una diferenciación basada en razones elementales
de producción de venta, que está tutelada no solamente por la Constitución, sino por la Corte Suprema de Justicia. Así podemos examinar, para quienes quieran tomar alguna nota, cuáles son los convenios internacionales que protegen no solamente la discriminación, sino concretamente ahora vamos a empezar a hablar de la discriminación por razones de salud. La salud, que es un estado que tiene el funcionamiento fisiológico, psicofisiológico, un estado que supuestamente, bueno, tanto los psicólogos como los sociólogos se preguntan qué es lo normal, pero podemos hablar de una funcionalidad. Cuando todos los distintos sistemas y microsistemas del complejo humano funcionan en el grado de funcionalidad por el cual han sido creados, podemos estar hablando de una normalidad. Cuando esto no sucede, por alguna patología o por algún desperfecto que puede ser fisiológico, puede ser biológico, puede ser hereditario, puede tener distinta etiología, estamos ante un problema de salud. Y distintos convenios internacionales protegen, garantizan a la vida y a la cualidad de la vida, que es la salud. Por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, en el artículo 1, establece una protección al derecho a la vida. En el artículo 2 habla de la igualdad ante la ley sin distinción de raza, sexo, idioma o cualquier otra. La Declaración Universal de Derechos del Hombre, de 1948, directamente garantiza el derecho a la vida. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 4, prácticamente igual que la Declaración Universal del Derecho del Hombre, garantiza la protección al derecho a la vida. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12, plantea que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 5, establece que no podrán admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida. Y el artículo 6 concretamente plantea que el derecho a la vida es inherente a la persona. De manera tal entonces que desembarcamos a los casos especiales de discriminación por causas de salud. Una vez que hemos encuadrado el concepto de discriminación, una vez que hemos entrado en sus meandros y hemos descubierto que el elemento del prejuicio es el elemento fundamental, podemos ahora arribar a lo que nos convoca, que es la discriminación por causas de salud. ¿Qué es la discriminación? Cualquier caso es un caso, porque por allí se confunde la discriminación por razones de salud con discriminación por defectos físicos, que no es lo mismo. La discriminación motivada en la salud es aquella que está efectuada a cualquier persona que esté comprometida en su salud por causas de enfermedad o minusvalía, o que su apariencia trasunte alguna característica física, rotulada como defectuosa, por los prejuicios instalados en una sociedad y época puntual. Volvemos al elemento de los prejuicios. Así, tenemos también un amplio elenco de leyes que protegen situaciones puntuales de salud, como por ejemplo, la Ley 23.798, reglamentada por el Decreto 1244 del año 91, que regula todo lo vinculado al HIV, que también fue una pandemia un montón en función de un virus, y que puede ser entendida en muchos casos en situaciones muy análogas a lo que pueda llegar a suceder en el futuro con este problema que estamos padeciendo con coronavirus. La ley de 25.404, que regula la epilepsia, la ley 23.753, ampliada en el artículo 2 por la 25.738, que regula todo lo vinculado a la diabetes, la 26.396, que regula las situaciones en que se encuentran aquellas personas y protege a aquellas personas que tengan trastornos alimenticios, y la ley 26.689 de cuidado integral de la salud, que regula aquellas situaciones de personas con enfermedades poco frecuentes.
Vamos a adentrarnos en cada una de estas leyes porque son sumamente importantes para tener en cuenta, porque son leyes que complementan la ley general que protege a los ciudadanos de situaciones discriminatorias, que es la 23.592. En la ley 23.798, que es de 1990, primero se declara de interés nacional la lucha contra el HIV. La ley se interpreta teniendo presente que en ningún caso se puede afectar la dignidad de la persona, producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación o humillación de aquella persona que tenga HIV. Exceder el marco de las excepciones legales taxativas al secreto médico, que siempre se interpretarán en forma restrictiva. ¿Qué significa? Que todas las prácticas médicas que se realicen va a ser bajo un estricto secreto médico, salvo que razones puntuales, como pueden ser el pedido de un juez, deban ser revelados en la medida que se dispense de ese secreto. Tampoco está permitido incursionar a las personas en su ámbito de privacidad o individualizarlo a las personas a través de fichas, almacenamiento de datos o cualquier tipo de identificación. Y esta ley puntualmente señala que todos los registros que se tengan de personas con HIV deben ser llenados en forma codificada, para de esa manera no estigmatizar a las personas que lo padezcan. Esta ley también prevé promover la capacitación de los recursos humanos y propender el desarrollo de actividades de investigación, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado, ya sea nacional o en forma internacional. Se declara obligatoria la detección del virus, es decir, que en cualquier acto médico que se detecte que una persona tiene HIV, se debe declarar en forma obligatoria a los organismos pertinentes y se tiene que tener en cuenta que en el caso de investigación de donantes para la donación de órganos, para trasplante y otros usos humanos, deben ser descartadas aquellas muestras de sangre y hemoderivados u órganos que muestren positividad ante el análisis de HIV. Los profesionales que detecten el virus de esta naturaleza o posean una presunción fundada de que un individuo es portador, deberán informarle sobre el carácter infecto-contagioso del mismo, los medios y forma de transmitirlo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene varios casos, algunos lo vamos a ver, que tratan en forma discriminatoria a aquellas personas que han sido tratadas peyorativamente, han sido distinguidas o de alguna forma han visto menoscabados sus derechos por haber padecido HIV. La ley 25.404, que trata la epilepsia, es del año 2003, garantiza a toda persona que padece, es del año 2001, y garantiza a toda persona que padece epilepsia el pleno ejercicio de sus derechos, proscribe todo acto discriminatorio y dispone especiales medidas de protección para aquellas personas que tengan epilepsia. Y entiende que el padecer esta patología, que se manifiesta esporádicamente, no puede ser considerado un impedimento para la postulación, el ingreso o el desempeño laboral, salvo en algunos casos puntuales que establece el artículo 7 de la ley, que son casos realmente graves. Todo paciente epiléptico tiene derecho a acceder a la educación en sus distintos niveles sin limitación alguna que reconozca como origen su enfermedad. Aparte de tener, por supuesto, y obviamente, el derecho a recibir asistencia médica integral y oportuna, y señala la ley puntualmente que el desconocimiento de los derechos emergentes de esta ley, en los artículos 2 y 3 que los acabo de señalar, son considerados actos discriminatorios en los términos de la ley 23.592. Estas personas que padezcan esta patología tienen derecho a acceder a todas las prestaciones de los programas médicos obligatorios de las obras sociales. El médico tratante de un paciente con epilepsia, a pedido del paciente, debe presentar una acreditación de la aptitud laboral que él tenga en función de su patología, en la que se indicará, si fuera necesario, cuáles son las limitaciones y las recomendaciones del caso. En toda controversia judicial en la cual participe el epiléptico, para negar, modificar o extinguir derechos subjetivos de cualquier naturaleza, será imprescindible el dictamen de profesionales afectados
a un programa especial que establece la ley. ¿Qué es lo que quiere hacer con esto la ley? Quiere postular de que en caso de que quieran hacer una diferenciación con una persona epiléptica, quien va a dictaminar no va a ser cualquier perito, sino un cuerpo especial que pertenezca a un programa específico de conocimiento de la epilepsia, porque se entiende que no es una patología común. Vamos viendo cómo las leyes van protegiendo determinadas situaciones vinculadas a la salud en forma específica. Así también tenemos una ley especial para una de las grandes pandemias que tiene el mundo moderno, que es la diabetes, que es la elevación o la insulina descontrolada en el torrente sanguíneo. Para ello hay una ley específica que protege a los pacientes que padezcan de diabetes, que es la 25.788 del año 2003, y que también es una medida de acción directa estatal tendiente a evitar la discriminación. La diabetes no será causal, señala la ley, de impedimento para el ingreso laboral tanto en el ámbito público como en el privado. Y el desconocimiento de este derecho será considerado como un acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592. Es decir, que una persona con diabetes no puede sufrir discriminación, no puede sufrir menoscabo de ninguna manera, porque está amparada no solamente por la Ley General 23.592, sino por la Ley 25.788, que regula puntualmente el tema. Así llegamos a una ley un tanto más nueva, que no afecta a estas personas como la diabetes, pero que afecta a un colectivo de personas importante, que es aquellas que tienen trastornos alimenticios, y define quiénes son las personas que tienen los trastornos alimenticios, la ley 26.396, que declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimenticios, que comprenderá la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, la asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas y las medidas tendientes a evitar su propagación. Esta es una enfermedad que se la entiende como de trastornos alimentarios y concretamente se la puntualiza como la obesidad, la bulimia o la anorexia nerviosa. Y otras enfermedades que la reglamentación determine que tengan una relación con inadecuadas formas de ingesta alimenticia. Esta ley prohíbe la publicación y difusión en medios de comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven un aval médico o un licenciado en nutrición, y señala que los proveedores de bienes o servicios con destino al público en general no pueden negarse ante requerimiento de una persona obesa a proporcionar el bien o servicio solicitado en las condiciones que al respecto establezca el Poder Ejecutivo. Tal negativa será considerada como un acto discriminatorio en los términos de la Ley 23.592. Me parece a mí que esto es una política de acción positiva por parte del Estado que protege, ahora sí podemos decir, un colectivo amplio que es el de las personas obesas. Aquellas que no consiguen talles en distintos lugares o no consiguen poder vestirse adecuadamente porque el mercado no les ofrece productos de calidad o como ellos pretenden para poder estar conforme a lo que su dignidad les indica. Entonces, la negativa a cumplir con la provisión de bienes o servicios destinados al público en general deben estar adaptados a la realidad de estas personas que padecen este tipo de patologías. Finalmente vamos a ver la ley 26.689, que habla del cuidado integral de las personas con enfermedades poco frecuentes, una ley del año 2011, que promueve el cuidado integral de estas personas y la mejora de la calidad de vida de ellas y de su familia, porque generalmente esta patología genera una gravedad que requiere el compromiso no solamente de la madre y padre, sino de toda la familia. Y la ley está direccionada a la protección del colectivo familiar. Se consideran enfermedades poco frecuentes aquellas cuya prevalencia en la población es igual o inferior a 1 en 2.000 personas, referido a la situación epidemiológica nacional. Pero puntualmente señala, bueno, cuáles son aquellas enfermedades, porque uno por allí no es común escuchar cuáles son las enfermedades poco frecuentes.
y los márgenes, por lo menos en Argentina, es bastante superior a uno de 2000. El 80% de las enfermedades poco frecuentes poseen un origen genético identificado, con implicación de uno o varios genes. Otras son causadas por infecciones bacterianas o víricas, alergias, o se deben a causas degenerativas, proliferativas o teratogénicas producidas por químicos, por la radiación u otros elementos perniciosos. Algunas enfermedades poco frecuentes se desconoce la etiología o se está estudiando, investigando, y si bien se puede presentar a cualquier edad, el 75% de los casos es de niños. Estamos hablando de una enfermedad que lamentablemente ataca a los menores. La ley 26689 promueve el conocimiento de la problemática y concientiza a la población sobre la inclusión social de las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias a partir de ciertas estrategias o acciones positivas. Por supuesto que le exige a las obras sociales la cobertura del programa médico obligatorio y se intenta, por medio de la ley, de promover la accesibilidad de las personas con enfermedades poco frecuentes a actividades deportivas, culturales, acordes a sus necesidades y posibilidades, propiciando la articulación con programas y acciones para la atención de personas con este tipo de discapacidad cuando corresponde. Una vez configurado el amplio elenco de leyes específicas que protegen la salud de las personas, hay otras que están insertas en la vida social, que son enfermedades comunes, digamos, no comunes, sino que no tienen una ley específica que las reúne, no están nomencladas como una ley específica que las reúne. La reforma de 1994 incorpora los tratados internacionales sobre derechos humanos, del cual se desprende el derecho a la salud y el derecho a la vida como derechos fundamentales. Nosotros cuando estamos hablando del derecho a la salud, estamos hablando de un derecho fundamental, porque podemos entender que la salud es el estado en que se va desenvolviendo la vida. La Corte Interamericana de Derechos del Hombre establece que el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna, entre ellas la salud. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina, en RAA contra Estado Nacional, un fallo del año 2007, señala que los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones al derecho a la vida. Asimismo, en otro fallo, identificado en fallos 329, 25, 52, el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud, de manera tal de que el Estado asume un fuerte compromiso de proteger el derecho a la salud. Y dentro del derecho a la salud hay un concepto elemental dentro del ámbito de las relaciones laborales, que es la aptitud para el empleo. La aptitud para el empleo no es ni nada más ni nada menos que una garantía constitucional del derecho del trabajo, que implica que en caso de enfermedad se deba realizar un test de aptitud laboral compatible con las tareas a desempeñar para evitar de esa manera la discriminación, adecuando el puesto de trabajo al estado en que esté esta persona. Los exámenes médicos, preocupacionales y periódicos son un requisito dirimente de carácter preventivo para la reubicación del trabajador en tareas acordes a la aptitud física que vaya teniendo. Se debe resguardar, en todo caso, la intimidad de la persona humana respecto a los datos sensibles que hacen la integridad psicofísica del trabajador, en todo caso respaldados en el secreto profesional, salvo dispensa del profesional. Así, nosotros observamos en el ámbito del derecho de trabajo que hay un fallo de la Corte, que es BRE, les explico que se señala nada más que las iniciales por protección a la integridad de la persona contra Policía Federal Argentina. Se resolvió un caso, concretamente de una discriminación para un miembro de la fuerza que estaba afectado de HIV. Señaló a la Corte que toda restricción o limitación al derecho del trabajo en aquellos casos en que las consecuencias de la infección del virus del VIH no afecten concretamente las aptitudes laborales puntuales que el servicio requiere, o no se hayan agotado las posibles asignación de tareas acorde a la actitud de la agente, ni comprometan la salud de terceros,
constituye una conducta discriminatoria que el orden jurídico debe hacer cesar por los medios idóneos. Esto es un amparo del año 1997, lo pueden encontrar en la ley, en el tomo de 1997, tomo D, página 253. Frente a este estado de situación, creo yo que está claro, es qué podemos hacer, o qué pueden hacer, mejor dicho, aquellos operadores jurídicos que se encuentran frente a un acto discriminatorio por razones de salud. Bien, si tomamos la ley 23.592, nos da las pautas claras que establecen que el acto discriminatorio puede ser considerado nulo y puede reclamar tanto el daño material, los daños y perjuicios conforme a las normas del Código Civil, y el daño moral que se hubiera ocasionado. Así se ha expedido muchísima jurisprudencia, solamente para señalar una puntual, que no existe obstáculo para que en una demanda por despido se pueda obtener una reparación autónoma por daño moral, en la medida que se llegue a demostrar que la principal tenía conocimiento que el trabajador despedido era portador de HIV. En el caso de MMA contra Cinemark Argentina, fallo de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, Sala 1, sentencia del 28 de diciembre del año 2006. Y como esta, hay muchas. La ley 23.592 nos hace plantear ahora una suerte de dilema. Si la persona discriminada, ya sea en el ámbito laboral o no, quiere volver las cosas al estado anterior, al restituto al status quo antis, o, es decir, a la reparación in natura, como se conocía en el viejo Código Vélez-Arfield, o si prefiere ya no volver a esa situación. Supongamos un trabajador discriminado no quiere volver con ese empleador porque la situación no lo satisface y quiere que le abonen el resarcimiento correspondiente. Bueno, en Álvarez, Maximiliano y otro contra Cencosud, una acción de amparo que resolvió la Corte, que es ineludible, el 7 de diciembre de 2010. Lo primero que plantea este fallo, y voy a ser breve porque es un fallo bastante transitado por la doctrina y por los abogados, pero lo primero que señala es que no es objetable a la aplicación de la ley 23.592 al derecho del trabajo. El primer dato, y la aplica, ordena la reinstalación por una mayoría de 4-3, ¿no? Una mayoría que hoy no existe, y hago referencia a Álvarez Maximiliano contra Cencosud porque vamos a observar que hoy la Corte tiene otra posición. Hoy la Corte ya no entiende que la reinstalación es la mejor respuesta del Estado a través de sus órganos, que sería el Poder Judicial, para resolver la cuestión. La Corte, aparte, el mismo día, el 7 de diciembre de 2010, que resuelve el caso Álvarez Maximiliano contra Cencosud, el mismo día resuelve Pellejero. Este caso, Pellejero, es interesante por el tema de la prueba. Y en este caso, el Pellejero rechaza una demanda porque sostiene que en ningún tramo del fallo se explica de qué modo, mediante qué hechos o circunstancias concretas habría quedado patentizada la alegada conducta discriminatoria de la empleadora, tampoco se individualizan los elementos de juicio incorporados al expediente cuya ponderación podría conducir a tener por probado ese extremo. Es decir que resuelve aplicar la ley 23.592 a la Corte el 7 de diciembre de 2010, pero establece que algo de prueba tiene que arrimarse a la causa. ¿Qué es lo que es ese algo de prueba? Y ahora vamos a qué entiende la Corte que debe probarse en los casos de discriminación. La Corte, hay un fallo también que es abecedario cuando tocamos este tema, que es el caso Pelicori y Liliana Silvia contra el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, de 15 de noviembre de 2011, donde la Corte sostiene que resulta suficiente para la parte que afirma un trato discriminatorio con la simple acreditación de qué hechos a prima facie fueron evaluados
para poder entender que ha habido discriminación y que esos hechos tienen que resultar idóneos para inducir la existencia de la discriminación. Caso en el cual corresponderá al demandado o a quienes se reproche la discriminación la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo o razonable ajeno a la discriminación. Es decir, que estamos en el sistema de inversión del onus probandi, inversión de la carga de la prueba. Si la persona que se entiende discriminada arrima indicios con cierto grado de conexividad, no cualquier indicio, sino indicios graves, concordantes, convergentes, para llevar al juez a inducir la existencia de la discriminación, deberá ser el demandado, o la persona a quien se le reprocha la discriminación, quien alegue que no. Por ejemplo, si estamos frente a un despido, ese despido obedeció a que la persona no venía a trabajar. Y prueba de que no venía a trabajar, no a que pertenecía a un colectivo vulnerable, digamos que porque era de origen paraguayo, hablemos de discriminación por nacionalidad. O, si fue, no hablemos de un despido, nos refiramos a una preferencia basada en alguna abyección. Una persona que quiere pertenecer al ballet del Colón, del Teatro Colón, pero resulta ser que lo excluyen porque no da el peso. Entonces, plantea una demanda discriminatoria porque la han discriminado por ciertos rasgos de obesidad o de sobrepeso. Evidentemente, para un ballet que se requieren ciertas características especiales, porque el bailarín tiene que levantar a la otra persona o requieren las reglas de estética que deba tener determinada contextura, estamos frente a una situación de carácter objetivo, razonable y sensata, por la cual una persona que pese 100 kilos es muy difícil que se pueda presentar a un ballet. Sin perjuicio de que en algunos casos concretos podría llegar a presentarse, pero serían los menos. Del mismo modo, para un coro polifónico, si una persona que no da el tono de voz porque es grave y quiere ser barítono, si es separado del coro porque no da el tono que debe dar de acuerdo a las pautas musicales que establezca el director del coro, no estamos hablando de una situación peyorativa, disfuncional e irracional, por lo tanto arbitraria, sino estamos hablando de una exclusión que va a tener un motivo racional basado en que esta persona no da el tono. No es un tenor, es una persona que da tonos graves y sus acordes, por más que se esfuerce, son graves, no dan un acorde más agudo. En la Corte en el año 2013, en un caso Cejas Adrián contra Fate, SEAP, del 26 de marzo de 2013, todavía conservaba la idea de reinstalación, ratificando el rumbo de Álvarez, reinstalando a los trabajadores que habían planteado una discriminación. Esto era por razones sindicales, y señalaba que la reinstalación era concordante con los principios de instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos y que no suprimía la facultad de organización y dirección. Es más importante el respeto a la dignidad del trabajador y el ius cogen. Sin perjuicio de ello, esta integración del año 2013, ya teníamos una disidencia de Hayton de Nolasco y Arquibay que planteaba que la libertad de contratar en el aspecto negativo no se puede obligar, o sea, resaltaban la libertad de contratar en el aspecto negativo, es decir, yo contrato a quien yo quiero. Y dice que no se le podía obligar a un empleador a seguir manteniendo a un trabajador contra su voluntad. Con la actual integración de la Corte, ya no es el criterio. En el 6 de febrero de 2018, en Farra, Ricardo y otro, contra LSA, la Corte planteó que el despido producido por el presupuesto de haber solicitado un aumento salarial es un acto discriminatorio. Primer dato. Pero el segundo dato es que ya no hace lugar a la reinstalación y confiere el derecho de reclamar en base a los principios de derecho común y el daño moral. Es decir, que se aparta de esta tendencia que había generado Álvarez contra Cencosud y que es ratificada con un fallo posterior, que es de septiembre del mismo año, 2018, que es Varela contra Disco, y
mucho más actual es un fallo que salió el 4 de junio de este año, hace días, un recurso de hecho deducido por Unión Platense en Laurenzo Juan Manuel contra Unión Platense SRL, un amparo, donde la Corte, en medio, no es un dato menor que este fallo sale en medio del aislamiento y en medio de una progresión secuencial de resoluciones que hicieron lugar a los pedidos de reinstalación de trabajadores despedidos en el marco de la pandemia en función del decreto 329 del Poder Ejecutivo, del DNU de urgencia. Y aquí la Corte establece un límite a la reincorporación y dice, el trabajador con amparo sindical despedido con causa, en este caso plantea que el despido fue nulo, porque fue discriminado en tanto fue despedido por razones gremiales, como cautelar se pide la reinstalación. El Tribunal de Trabajo número 2 de La Plata hace lugar a la cautelar, la demandada, o sea, hace lugar a la reinstalación, la demandada deduce un recurso de reposición y subsidiariamente recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de la ley. Ambas impugnaciones fueron denegadas, va en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la que es desestimada por cuestiones formales, entendiendo que las decisiones sobre cautelares no revisten carácter definitivo y que no se observan razones para pagarse esa regla. Y la Corte entra en el fondo del asunto, en una cuestión de medidas cautelares, y dice, si bien es cierto que el análisis de cuestiones procesales, como las propuestas, son ajenas al ámbito del recurso extraordinario, cabe apartarse de la regla cuando la disposición adoptada frustra la vía utilizada sin fundamentación idónea suficiente, violando la garantía del debido proceso. Reprocha que el Tribunal Acuo desestimó el recurso local sobre la base del carácter no definitivo del fallo, sin hacerse cargo de lo expuesto por la empresa recurrente, que introdujo planteos serios acerca de la existencia de un perjuicio de imposible reparación ulterior. Tampoco consideró que, según doctrina de la Corte, el hecho de que la cautelar anticipe la solución de fondo ordenando la reinstalación puede ocasionar agravio de edificio con imposible reparación ulterior que justifican considerar la decisión como definitiva. Por lo que las garantías constitucionales que se dicen vulneradas guardan nexo directo e inmediato con lo resuelto, correspondiendo a admitir el recurso y descalificando el fallo apelado, dejando sin efecto la reinstalación dispuesta en la sentencia que declaró nulo el despido. Con devolución para que el tribunal interviniente dicte un nuevo fallo. Es decir, que la Corte hace días nada más ha resuelto poner límites a la reinstalación de trabajadores como modo de reparar estos actos discriminatorios. Lo cual nos coloca en una situación de empezar a explorar la reparación de los daños. Nos vamos a centrar puntualmente en la reparación del daño moral. El daño material también puede ser, pero convengamos que no es tan complicada la reparación de los daños materiales cuando se tienen una clara idea de la cuantificación de los mismos en función de los presupuestos que se pueden notar, porque estamos hablando de daño material. Y en cuanto a la pérdida de chances o otros, hay fórmulas que son aceptadas por la comunidad jurídica nacional. En Córdoba se utiliza la fórmula que se conoce como, para el lucro cesante, la fórmula Marshall. Es decir, que no hay tanta divergencia con respecto a cómo cuantificar el daño material. Sí tenemos divergencia porque hay una completa discrecionalidad sin parámetros con la única guía de la intuición del magistrado, decía Manuel Cornet, un decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Para Matilde Zabale González estamos frente a soluciones anárquicas y no anticipables, y justamente Alsina directamente hablaba de una lotería forense. Entonces nos encontramos que la cuantificación del daño moral es una situación bastante electrizante, tanto para el abogado que tiene que cuantificar, como para el juez que tiene que ajustar el monto de condena. En primer lugar, el artículo 1738 del Código Civil nos establece que las afecciones espirituales legítimas, las que resulten de la interferencia del proyecto de vida, son daños resarcibles. Y este mismo Código Civil Comercial nos establece, en el artículo 1741, cómo debemos resarcir. Porque la primera pregunta ¿es factible la reparación íntegra del daño moral? Y yo tengo que decir que no.
principio no. Lo que se utiliza es un sucedáneo, que es el dinero, que va a intentar mitigar, de alguna manera, un desequilibrio existencial que hace que la persona ya no es más lo que era. Ese desequilibrio existencial que señalaba Matilde Zavala González, como Pizarro, tiene que ser compensado. ¿Y cómo debe ser compensado? Bueno, de acuerdo a lo que el Código Civil y Comercial de la Nación ha definido, en función de que esto no fue fácil para la doctrina civilista nacional, ya que había distintas posturas, pero ha triunfado la postura de que el monto con el cual se considera que se va a satisfacer ese consuelo, que va a mitigar el desequilibrio existencial, debe ser ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar la suma reconocida, dice la última parte del artículo 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero resulta ser que algunos podemos entender que con 50.000 pesos está satisfecho en la compensación de ese daño, otros pueden entender que con 500.000 y otros pueden entender que con 5 millones. Entonces, por eso nos encontramos con un abanico de respuestas jurisdiccionales frente a hechos generadores de la misma naturaleza. Si ustedes se toman con paciencia la tarea de abordar los repertorios jurisprudenciales y ven, por ejemplo, quebradura expuesta de fémur, accidente de tránsito, motovehículo. Busquen en cualquier buscador, utilicen el buscador de microjuris, o utilicen otros que haya en el mercado, y van a encontrar distintas respuestas en la compensación de daño moral, en la respuesta resarcitoria del daño moral. Y esto no admite una excusa que jurídicamente sea viable, porque supuestamente el derecho tiene que resarcir en forma equitativa. Ahora, responde ese interrogante de equidad que un juez en una determinada jurisdicción repare este tipo de dolor, que en realidad está mal definido dolor, este desequilibrio existencial que produjo la quebradura expuesta del fémur, con el dolor que implica físico y las secuelas posteriores de ese dolor. Y también el lapso en el cual esta persona tuvo que estar enyesada, que sufrió de incomodidad, y todo lo que genera la incomodidad, el malestar, ¿cómo lo reparamos? Si nosotros tomamos los repertorios jurisprudenciales y vemos que uno dice una suma, otro dice otra. Córdoba, por ejemplo, esto encontró una respuesta que es aceptable, que es la de los parámetros jurisprudenciales estimativos. Entonces, si yo tengo un parámetro jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia, que la quebradura expuesta de fémur se compensa con la suma, supongamos, de 50.000 pesos, yo tengo que ver de cuándo es ese fallo, porque con la espiral inflacionaria que sufrimos los países latinoamericanos, lamentablemente, lo que ayer puede haber sido justo y equitativo, hoy ya no lo es. Si los valores de la economía se disparan, ya no de año a año, sino de mes a mes. Entonces, personalmente, yo pongo a disposición un método que, bueno, lo he explicitado en un libro de la editorial Astrea, que yo lo he aplicado en la jurisdicción y no he tenido impugnaciones por parte de los actores. Sí por parte de los demandados, ya lo voy a decir cómo ha resultado esto. El método que les propongo debe estar vinculado con un valor económico común, móvil y aceptado por toda la comunidad, y no con el daño material. No creo que se deba asignar un porcentaje del daño material al daño moral. Entiendo que no tiene nada que ver. En el ámbito laboral nosotros lo vemos muy concreto, porque el trabajador que ha sido discriminado por su género, quizás tenga muy poco daño material, algunas sesiones de terapia, pero el daño moral que le han infringido puede ser muy superior. No tiene una vinculación directa. Nosotros entendemos que debe ser específico para el caso concreto, no tiene que significar, esto de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, ni una burla por su escasez, ni un enriquecimiento sin causa. La operación de cálculo debe ser simple para que no se genere un problema, y puede haber agravante y atenuante según tomen nota
los artículos 1725 y 1742 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establecen agravantes y atenuantes a la hora las pautas indemnizatorias. El valor de referencia que tomamos es el valor de impuesto de bienes personales, comúnmente se lo conoció como impuesto a la riqueza. ¿Por qué tomamos esto? Esto porque es una ley nacional, supuestamente ha sido debatida convenientemente por el Congreso. Allá por el año, a principios de los años 2000, se sanciona esta ley, cuyo importe era equivalente a $100.000. Hoy, miren las modificaciones que ha tenido. Desde 2007 a 2015 el valor fue 305.000, del 2016 fue 800.000, en el 2017 fue 950.000, en el 2018 fue 1.050.000, en el 2019 fue 2 millones. En el 2020 aún no ha sido actualizado el importe de bienes personales. Por lo tanto, en mi sistema utilizamos el importe equivalente en dólares a como cuando nació, que eran $100.000. La dinámica referencial que vamos a utilizar para aplicar en el caso concreto es el parámetro que tendrá el juez dentro del sistema por vía de inferencia deductiva, indagando la singularidad por sobre la universalidad. ¿Qué significa la singularidad? El caso concreto. De ese modo se entiende que la pérdida de un hijo, una madre o un cónyuge son pérdidas grandes. La de un hermano se aprecia como una pérdida importante, pero de menor medida que la madre o padre, por el carácter existencial de esa pérdida. El dolor en el cuerpo de la víctima se vincula con su funcionalidad y su importancia en el desarrollo de la persona. Respecto a las lesiones al honor, es necesario detenerse en la singularidad mediante un sistema de gravedad proporcional de acuerdo a la condición personal y social de la persona. Y hay aspectos exponenciales que hacen que existan daños graves, moderados, leves, y categorías que se expresan en porcentaje, de modo tal que el daño muy grave implica un impacto en el orden del 50 al 100% del valor de referencia. El daño grave, ¿cuál es el valor de referencia? Si lo tomamos en pesos, 2 millones de pesos. Si lo tomamos al importe de su valor originario en dólares, nos exponenciamos el equivalente a $100.000, que veríamos una suma bastante mayor. Esto porque hasta el día de la fecha no se ha actualizado el importe equivalente a bienes personales. Pero tomemos el importe más bajo, los 2 millones. Encontraremos que el daño muy grave implicaría un impacto en el orden del 50 al 100% del valor de referencia. Entonces el juez podría tener para regular el daño moral entre 1 millón a 2 millones de este valor de referencia. La diferencia la podría transitar de acuerdo a cómo ha impactado en la persona, de conformidad a los aportes que puede hacer, por ejemplo, una pericial psicológica, una pericial psiquiátrica a través de los perfiles, midiendo el impacto en la persona, la habilidad de la misma, etc. El daño grave transita entre el 30 y el 50%, el moderado del 10 al 30%, y el leve se estipula hasta este daño que señala. Los rasgos estimativos. Los rangos estimativos que por lo menos yo he aplicado en la jurisdicción, bueno, muerte, lesión gravísima de hijos, cónyuge o cónyuge conviviente, la lesión gravísima propia se regula del 50 al 100%, la muerte o lesión gravísima de padres, abuelos o personas también del 50 al 100%, lesiones graves de hijos, cónyuge o conviviente del 30 al 50%, lesiones moderadas corporales, secuelas mínimas u ofensas al honor, a la dignidad, a la honestidad del 10 al 30%, y lesiones son secuelas pero dolorosas, comprobables en forma científica, como ofensas al dolor, a la dignidad, a la honestidad, al linaje, leves hasta el 10%. O sea, tendríamos hasta $200.000 si tomamos el criterio de la moneda nacional, o hasta $100.000, hasta $10.000 si tomamos el criterio del valor que tenía la moneda nuestra cuando salió el impuesto a bienes personales. Por supuesto que la forma del cálculo va a estar, ustedes tienen un rasgo objetivo y móvil. Si supuestamente se hubiera movido el impuesto de bienes personales, en este caso pueden tomar, si no, el criterio del valor que tenía la moneda fuerte, como era el dólar cuando nació, que eran $100.000, cuando nació este impuesto de bienes personales, o en su defecto aplicarlo como está actualmente. En la experiencia de la jurisdicción, que nunca fue recurrido por la parte
actora, es decir, quien reclamó. Este sistema nunca fue recurrido, y cuando fue recurrido por la parte demandada. ¿Y qué es lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia en los autos caratulados Pérez contra Carra y otros? Lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia fue adecuar el monto de reparación al máximo de lo que había pedido la parte actora. En ese caso, recuerdo que yo había mandado a pagar 100.000 pesos y mandó a pagar 30.000, que era el máximo que había pedido la parte actora. Parece ser una enormidad, pero en realidad se habían ocasionado, estaban absolutamente probados el desequilibrio existencial con pericial psiquiátrica, pericial psicológica y testimonio del perito que evaluó la estructura psicológica de Pérez, que había impactado, yo no voy a olvidarme más lo que había señalado ese perito, porque había impactado en lo que la persona era, dijo, porque él había configurado su personalidad como un hombre que trabajaba, y ese hombre que trabajaba, luego de la lesión sufrida en el trabajo, y que lo había imposibilitado poder seguir trabajando, había dejado de ser lo que la persona era. En los hechos, esta persona, Pérez, perdió su familia, porque su mujer se fue, perdió el lugar donde vivía, es decir, que realmente sufrió una modificación disvaliosa de su espíritu, y se le produjo un desequilibrio existencial que dudo muchísimo lo haya reparado con 30.000 pesos a la hora de aquel fallo, que fue hace 4 o 5 años. En ese momento me pareció lo más justo, equitativo, la suma que había mandado a pagar, pero bueno, eso fue el resultado. En otros casos se ha dejado firme, se ha pagado lo que se mandó a pagar, lo que se mandó a condenar, pero nunca tuvimos impugnaciones por parte de el reclamante, digamos. Y con esto voy redondeando ya para reflexiones finales, porque he llegado a los 70 minutos que había planteado, queriéndole decir, antes de abrir a preguntas, un par de cosas. Primero, que imposturas como la de aquellas personas que discriminan no son efecto de la falta de recursos intelectuales para poder comprender la realidad de lo que están haciendo, sino entiendo yo que es una afectación que la emocionalidad ejerce sobre la razón, haciendo jugar el prejuicio y haciendo perder un sentido de humanidad y proyección de valores socialmente significativos que todos tenemos que tener a la hora de pretender vivir en una sociedad más justa y equitativa. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Hasta aquí. Estoy abierto a las preguntas que quiera hacer el auditorio. Calculo yo que ya la moderación tendrá un orden. Vamos a escucharlos. Acá estoy para ayudarte con las preguntas. A ver si alguien se anima. Creo que alguien había preguntado al comienzo de la charla. Déjame ver si lo ubico. María Laura Trangoni. Tengo un caso de despido a una persona con artritis reumatoidea juvenil, luego de una descompensación en el trabajo relacionado con la enfermedad la despiden. ¿Es procedente el despido discriminatorio o reinstalación desde Resistencia Chaco? Y gracias. Bueno, yo no, generalmente, Irene, yo no opino de casos concretos. Claro, claro. Porque sería, esto en vez de ser una masterclass, sería una evacuación de consulta jurídica. Nosotros no... Un consultor claro, virtual. no trabajamos así. Claro. Pero si ha escuchado atentamente a esta persona, creo que con los datos que hemos dado hoy, Sí. Se va a dar cuenta cuál es la solución correcta para su caso. Aparte, está señalando una enfermedad poco frecuente. Seguro. La posibilidad, bien. bueno... Sí, vos estás leyendo. Sí, lee tranquilo. No, acá el doctor Francisco Abajo Olivares, que es un reconocido jurisconsulto y que tiene muchas obras dedicadas a la violencia, me plantea, bueno, la posibilidad de contar con un método objetivo, objetivizable, ayuda siempre a manejarse con las aguas turbias del daño moral. Me gusta el concepto de aguas turbias, no porque tenga una connotación negativa, sino porque refleja la falta de claridad que hay sobre el tema, que la grafican un montón de
de civilistas, ¿no? Que son los que con mayor profundidad han actuado, porque los laboralistas hablan de que tiene que estar todo en manos de la intuición del magistrado, como si los magistrados fueran chamanes. No es una cuestión de intuición, no creo que sea una cuestión, aparte no es una operación lógica válida a la hora de plasmarla. Yo no voy a plasmar un pronunciamiento en base a mi intuición, sino en base a consideraciones de hecho y de derecho que creo que son pertinentes, con el auxilio de los auxiliares de la justicia, como puede ser una pericia psicológica o psiquiátrica, si lo amerita el caso. Y bueno, para eso tengo una obra que es Cuantificación del daño moral con Astrea, que se está en forma más acabada. Ahora hemos ido al galope, si se quiere. Sí, claro, claro. Acá Pero el valor de Gonzalo, referencia sí. es el de bienes personales, me parece que tiene que actualizar. Acá el programa lo tenemos en función de la pandemia, pero siempre que se utilizó, no fue impugnado por la parte de actor. Este es un dato duro, objetivo. Te escucho. Sí, Gonzalo estaba preguntando que en las últimas 2 empresas que estuve, primero esperan ver los estudios del preocupacional y después te toman. Si tenés algún problema como obesidad, no te contratan. O problemas cardiológicos, dice. Bueno, que tome el texto de la ley, se le vamos a dar la ley para que la pueda consultar, y consultando con la ley se va a dar cuenta en qué situación se tiene que colocar. Es una ley muy poco conocida, lamentablemente, igual que la ley que regula... Mario, acercate el micrófono. Ahí está. Es una ley poco conocida, es la ley 26396, que es la ley que regula el tema de los trastornos alimentarios y las consecuencias que generan los trastornos alimentarios, como una de ellas puede ser la obesidad, otra la bulimia o la anorexia, Claro. y que la negativa al cumplimiento de ciertas pautas de la ley es considerada directamente un acto discriminatorio en los términos de la ley 23592. Y con esto, con el texto de la ley, estoy contestando la pregunta. Exacto. Luego vi otra que estaba vinculada a un fallo, ¿vos la ves ahí? A un fallo puntual que me pidieron, si lo podía citar de nuevo. Al comienzo de la charla, sí. Lo que pasa es que ahora ya no me acuerdo. Sí. No sé, fue uno de los primeros que nombraste, pero claro, por ahí María Laura Trangoni, si estás todavía en línea y te acordás que... No, los de Unión Platense, es un fallo del 4 de junio, o sea, de la semana pasada. Sí. Se llama... Laurenzo, ¿no? Recurso de hecho deducido por Unión Platense SRL en la causa. Laurenzo, Juan Manuel contra Unión Platense SRL Amparo. Es un fallo nuevísimo que nos deja muy, muy claramente de que la perspectiva que tiene la Corte con respecto a la reinstalación es muy diferente a la que existía en aquella mayoría ajustada de Álvarez contra Cencosud. Muy claro. ajustada, ese 4-3 ya no es así. Bueno, Florencia tiró la bomba, porque me parecía raro que todavía no preguntaran sobre COVID. En el caso de existir una discriminación del trabajador relacionada con el COVID-19, tema actual que nos preocupa, ¿se estima que será viable el resarcimiento de los rubros que usted ha hecho mención? Bueno, estamos hablando a priori, pero lo primero que hay que decir es que todavía no sabemos qué es el COVID. O sea, no sabemos cuáles van a ser las secuelas del COVID, no están claras. En estos términos estoy hablando. Sabemos que se trata de un virus que se ha denominado COVID-19, que es el cohort SARS-2. Más allá de la definición científica, no tenemos claro cuáles son las secuelas que van a generar a nivel del aparato respiratorio, las secuelas que va a generar el COVID. Yo en principio, si uno aplica la misma lógica de estas leyes que establecen protecciones especiales, como por ejemplo la ley que regula a aquellas personas que padecen HIV, yo veo un grado de analogía tal que es muy parecido. Por lo tanto, creo que en el futuro puede haber planteos, hay que ver cómo lo va a recoger la jurisprudencia, pero puede haber planteos tranquilamente, porque el HIV fue la pandemia de los años 90. Claro. Y el COVID es la pandemia del 2020. Y sí. ¿Cómo crees que está afectado? Acá le hago una pregunta, el COVID-19, ser personal de riesgo o tener una familia contagiada, discriminación
laboral. Se me adelantaron bien por Florencia, dice Francisco. Bueno, ¿cómo crees que está afectando? Bueno, yo creo que hay una situación social, de nada, Florencia. Creo que hay una situación social que están graficando los medios. Yo he aprendido a ponderar lo que veo en TV en forma parcial, porque no muchas veces reflejan lo que es. Lo que sí observo es un patrón común de observaciones de la mayoría de los medios, cualquiera sea el arco por el cual provenga, donde hay una situación de desdén peyorativo al esfuerzo que está haciendo esta gente que le está poniendo el alma, el pecho, el cuerpo y los pulmones al COVID-19. Claro. Esto ha generado un rechazo por parte de la mayoría de la sociedad, porque aquellas personas que nos van a atender, en caso que padezcamos este tipo de infección, no pueden ser tratadas peyorativamente o en forma discriminatoria directamente, como algunos medios han reflejado que algunos médicos han sido no solamente maltratados, sino que se los ha combinado a desalojar determinados ámbitos donde viven, porque supuestamente estarían llevando el virus al consorcio. Claro. ¿No? Esto creo que es de lo que está, creo entender que es el sentido de lo que se está preguntando, salvo que se está preguntando otra cosa. Pero con respecto a eso, merece, a mi modo de ver, un reproche social. Ahora, la pregunta de Francisco está dirigida, me parece a mí, a la discriminación laboral concreta. Claro. ¿Cómo cree que está afectando el COVID a esa persona? Bueno, habría que ver el planteo concreto, Francisco. Si querés te damos micrófono para que vos nos expreses el planteo concreto que señalás. Pero el personal de riesgo, tener un familiar contagiado que es discriminado, si se invierte la carga de la prueba, estaría en una situación muy comprometida. La persona que ha discriminado porque hay un médico o la esposa de un médico que está trabajando, atacando esta pandemia y tratando de defender la vida y la salud de las personas, ¿no? Esta es una opinión que en principio se me ocurre decirte. Mario, pueden suceder casos de discriminación laboral, claro que pueden suceder. En Facebook están preguntando el nombre del libro de Editorial Astrea que mencionaste. Cuantificación del daño moral en el Código Civil y Comercial. Creo que así, la verdad que no me acuerdo bien. A ver, un segundo. Es como tu hijo, Mario, no podés no acordarte. Sí, pero no es el único. Bueno, mostralo para la cámara. Código Civil y Comercial. Buenísimo. Mostralo si lo tenés ahí, mostralo para que lo vean. No. Bueno. No me parece. Acá dice, a ver, espera que están consultando. ¿Cómo se aplicaría el despido discriminatorio en casos de trabajadores de la construcción por enfermedad profesional? ¿Qué pregunta? Es una pregunta difícil. Primero, en el régimen de la construcción no estamos hablando de despido. Lo que hay son extinciones en función de un estatuto particular. No sé, en el estatuto especial de la construcción, las extinciones son absolutamente ajenas al concepto de despido o no despido, directo o indirecto. Se extingue por voluntad del empleador cuando se dan las situaciones concretas que se tengan que dar, pero siempre estamos hablando de situaciones de carácter objetivo, no de carácter peyorativo. O sea, no una extinción motivada en que me cansó esta persona porque acabo de descubrir que es judía, por ejemplo. En ese caso, yo creo que el derecho antidiscriminatorio es transversal a cualquier estatuto y cualquier ley puntual, porque protege a la persona en su dignidad, más allá del estatuto por el cual esté regida, más allá de que sea la ley de contrato de trabajo o un estatuto específico. Entonces, implicaría que el derecho antidiscriminatorio puede operar en esa situación, aunque en el estatuto particular que estamos hablando no exista el despido propiamente dicho, sino que son extinciones por distintos tipos de razones que están en la ley,
al punto tal que no tienen un régimen indemnizatorio igual a los de la ley de contrato de trabajo, tienen otro régimen que es un seguro por desempleo. Sofía dice, usted nos habló del derecho constitucional a la salud. ¿Qué opina en relación a que no se haya considerado como una actividad esencial la actividad física, siendo que nos encontramos ante un virus que claramente ataca al sistema inmunológico? Bueno, no le voy a hablar como abogado, le voy a hablar como un deportista amateur que soy. Yo me he sentido bastante incómodo con esta medida. He tratado de mitigarla de la única forma que he podido, que es corriendo alrededor de mi casa o caminando alrededor de mi casa. Coincido, yo no soy médico y no tengo una visión sobre la cuestión que sea tan amplia como son las visiones de los médicos y el grupo multidisciplinario que se reúne con el presidente de la Nación y le dice qué es lo correcto y qué no es correcto. Yo he padecido por una cuestión, no solamente, mire, Irene, hoy por hoy hacer deporte no es una cuestión de gusto. Está probado, y esto está probado científicamente por la neurociencia, y no solamente está probado por la neurociencia, sino que se puede verificar a través de diagnóstico por imágenes, cómo el cerebro, a través de la neuroplasticidad, va generando nuevas conexiones neuronales que a la vez pueden regenerar células que configuran las neuronas que estaban dormidas a través del ejercicio. Y no estamos hablando de un ejercicio disciplinario, no estamos hablando de gimnasia aeróbica, estamos hablando de caminar a un ritmo sostenido y ágil durante más de 30 minutos por día. Esto de López Rosselli a Mario Alfonso Puig lo tienen bastante señalado. Son dos médicos que se han dedicado a escribir sobre los adelantos científicos de la neuroplasticidad. O sea que desde ese punto de vista coincido de que el ejercicio no solamente es sano, sino que mejora el sistema inmunológico. Pero bueno, no tengo los elementos para hacer un juicio de valor que sea multidisciplinario como han tenido los profesionales que han asesorado en este caso a las autoridades para poder disponer lo que dispusieron. Claro. Solamente soy un ciudadano más en esto, ¿no? Sí, claro. Pero me hubiera gustado que se nos hubiera permitido, pero si el permiso significó, a modo de ejemplo, el exceso que implicó en Capital, que saliera todo el mundo a correr sin cumplir con las medidas de aislamiento social y sin cumplir con el barbijo, yo creo que, bueno, la medida obedece a otras razones que a mí me exceden ampliamente y tienen que ver con la protección general de la población, que con la medida se ve que lo lograban, y sin la medida no se logró. Entonces hay que hacer un juicio bastante cauto a la hora de analizar este tipo de situaciones, porque excede lo jurídico. Sí. Mario, vamos terminando. Hay una pregunta que yo la había visto, no se me pasó, Ana Laura, ahora la reiteró, pero la tenía pendiente. ¿Es discriminatorio un despido fundado en justa causa por no haber declarado oportunamente una patología en el preocupacional y con la pandemia tuvo que justificarla al empleador? Bueno, estamos en la misma situación, ¿no? Esto no es un consultorio gratuito de preguntas. Primer tema, hay un examen preocupacional que es obligatorio, que tienen que hacer las personas. Si bien en ese examen preocupacional pueden encontrarse vedadas ciertas patologías, no es deber del trabajador en función de su derecho a la intimidad, en la medida de que su patología, esto lo dice la ley, muy bien la ley que regula el tema del HIV, el trabajador no tiene la obligación de denunciar que tiene HIV, pues se estaría violando su intimidad. Ahora bien, si el ejercicio de la prestación laboral puede implicar un contagio, ahí sí, por el deber de buena fe, tiene necesidad de expresarlo. Supongamos. Vamos a ir al ámbito deportivo, ya que estuvimos tratando del ámbito deportivo.
Los boxeadores tienen la obligación de denunciarse, aparte que se le hacen análisis, ¿no? Pero hay un periodo de ventana. Pero tienen obligación, ¿por qué? Porque la práctica deportiva puede generar contagio en el otro. Claro, un corte. Entonces, sí. el Código Civil y Comercial de la Nación regula no ya solo los contratos que tienen que ser ejercidos de buena fe, sino que los derechos tienen que ser ejercidos de buena fe. Y cuando el Código Civil y Comercial de la Nación, que es común a todos, y la base jurídica por la cual todos tenemos que trabajar, todos tenemos que actuar y trabajar, porque el derecho civil también se aplica al derecho del trabajo. Es decir que, no solamente en el derecho del trabajo campea el artículo 63, que regula cómo debe ser interpretado el contrato de trabajo a la celebración, a la ejecución y la extinción, sino que los derechos, dice el Código Civil, deben ser ejercidos de buena fe. Y cuando los derechos no son ejercidos de buena fe, merecen el reproche del ordenamiento jurídico. Creo que no ha sido elíptico, sino que le he respondido a la pregunta. Gracias, Mario. Gracias por todo. Damos por cerrado acá la masterclass. Muchísimas gracias por tu clase, la verdad que es muy clara, muy amena aparte, y bueno, seguramente todos opinarán lo mismo, están dejando aquí en el chat saludos y en Facebook también. Bueno, estás invitado para una próxima vez, vamos a ver con qué tema, pero seguramente que vas a estar de regreso. Ahí te están, muchas gracias saludando, todos, ahí te están saludando, mira. Si se nos escapó alguna pregunta, bueno, será para otro, seguramente, pero para bueno. otro momento, pero bueno, los tiempos son... Claro, sí, y vos la verdad que has sido muy generoso. Muchísimas gracias y gracias a todos. Hasta luego a todos. A todos por estar. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.